Buenas tardes, este es el video de matemática para tercer año. El contenido se llama Sistema de ecuaciones para la tercera actividad de este tercer lapso. Vamos a hablar sobre el sistema de ecuaciones. Ya la primera actividad ya fue evaluada. La segunda actividad de racionalización también fue evaluada y estamos en la tercera actividad, que es sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Antes de comenzar a hablar de sistema de ecuaciones, tenemos que recordar qué es lo que es una ecuación. ¿Qué es lo que es una ecuación? Y una ecuación, en primero o segundo año, era una relación de igualdad donde se relacionan variables y constantes, y cuyo objetivo principal era calcular el valor de la variable. Ustedes lo recuerdan, cuando ustedes despejaban el valor de x y se calculaba de acuerdo a ciertos despejes matemáticos, donde la x pasaba a un lado de la igualdad y los otros términos pasaban al otro lado de la igualdad. En este curso o en esta clase vamos a ver lo que son sistemas de ecuaciones. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones es la reunión de dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas. Cuando tengamos dos ecuaciones, en este caso tenemos dos ecuaciones, por ejemplo, 2x menos 3y es igual a 13, y otra ecuación que dice menos x más 5y es igual a menos 3, aquí tenemos dos ecuaciones, y se nos presenta dos incógnitas, en este caso las variables o incógnitas es la x y la y. Cuando tengamos para esta actividad dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a realizar el sistema de ecuaciones. Ustedes ahí en la guía que les mando, ustedes tienen que leer todo lo referente a lo que es un sistema compatible, un sistema determinado. Ustedes van leyendo y van de alguna u otra forma entendiendo lo referente a la guía. Pero vámonos directamente a la parte de los ejercicios, donde dice lo siguiente: la solución de dos ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas. En este caso vamos a resolver dos ecuaciones de las cuales van a tener dos incógnitas. Para resolver un sistema de esta clase es necesario tener de las dos ecuaciones dadas una sola ecuación con una incógnita. Esta operación se llama eliminación. Repito, para resolver un sistema de esta clase es necesario tener de las dos ecuaciones dadas una sola ecuación con una incógnita. Esta operación se llama eliminación. De las dos ecuaciones que le vamos a dar, vamos a llevar a una sola ecuación con una sola incógnita para poder luego calcular la otra incógnita. Los métodos que existen para hacer ese tipo de terminología matemática son tres, los que se va a trabajar en este curso, en este nivel, para esta actividad. Los métodos de eliminación usados son los siguientes: el método de eliminación por igualación, el método de eliminación por sustitución, el método de eliminación por reducción, o existe un método que se llama el método gráfico. Este método no será evaluado en esta actividad, será evaluado en próximas actividades o en el próximo año. Vamos a trabajar primero con el método de eliminación por igualación. Repito, vamos primero con el método de eliminación por igualación. Si tenemos dos incógnitas con dos variables, vamos a resolverlo primero por el método de igualación. En este caso, tenemos dos ecuaciones. 7x más 4y es igual a 13, una primera ecuación, y 5x menos 2y es igual a 19. Es una segunda ecuación. Se recomienda, en este caso, esa ecuación ya está determinada para poderla calcular ya directamente. Yo recomiendo a los estudiantes que siempre tienen que tratar de colocar las ecuaciones de esa forma. Es decir, primero la x con su coeficiente, luego la y con su coeficiente igualado al término ¿qué? Independiente. Repito, valor de la x con su coeficiente, valor de la y con su coeficiente e igualado al término independiente. En este caso tenemos dos ecuaciones. Para realizar esta metodología o este sistema por el método de igualación, vamos a despejar una de las incógnitas de cualquiera de las ecuaciones. En este caso yo voy a despejar la x. Repito, vamos a despejar una de las incógnitas en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo voy a despejar la x en ambas ecuaciones. Si despejo a x en uno,
Aquí no, nos estamos dando cuenta, la ecuación 1, voy a despejar el valor de la variable x, perdón. El que está sumando lo paso a restar al otro lado de la ecuación. Y luego el que está multiplicando lo paso ¿qué? A dividir. Y la otra ecuación, la número 2, hago exactamente lo mismo. Es decir, voy a despejar a x. Voy a despejar a x. Es decir, el que está restando lo paso a sumar. Y el 5 que está multiplicando lo paso a dividir. Quedando la siguiente forma. De la primera ecuación x me queda 13 menos 4y dividido entre 7. Y de la segunda ecuación me queda x igual a 19 más 2y entre 5. Como las dos son iguales y el método consiste en la igualación, yo las igualo. Es decir, ambas se igualan entre sí porque estamos hablando de la misma x. X es igual a x. Como ya están igualadas, ya nos damos cuenta que la ecuación que nos está quedando nos quedó solamente concerniente con respecto a una sola variable, que es la y. Aquí hacemos operaciones matemáticas respectivas quedando de la siguiente forma. El 5 que estaba en la parte de este lado pasa a multiplicar a este lado de la ecuación y el 7 que está al otro lado pasa a multiplicar a este lado de la ecuación. Aplicamos propiedad distributiva a ambos lados de la ecuación, multiplicamos los respectivos números. Cuando ya hemos hecho la propiedad distributiva, vamos a despejar las variables hacia el lado izquierdo de la ecuación. En este caso aquí tengo menos 20y, esta como es positiva pase hacia el lado izquierdo y los números o las constantes pasan hacia el lado derecho. Si están sumando pasan restando y si están restando pasan sumando. Hago la respectiva suma, resta que tenga que hacer y calculamos el valor de la variable y. En este caso y es igual a ¿cuánto? A menos 2. Ya con el valor de y, que nos da el valor de y, que es igual a menos 2, sustituimos el valor de y en cualquiera de las ecuaciones donde habíamos despejado a la variable x. En este caso, agarramos esta ecuación donde despejamos la variable x, que x era igual a ¿quién? A 13 menos 4y entre 7, simplemente el valor de y lo sustituimos. En vez de colocar y, colocamos menos 2. Hacemos las multiplicaciones respectivas en la matemática, multiplicando los signos matemáticos y el valor de la variable x es la siguiente, 3. Ya después de haber encontrado la variable x y la variable y, podemos sustituir en las dos ecuaciones dadas y nos estamos dando cuenta que las variables encontradas se convierten en una identidad. Es decir, verificamos que x3 y y igual a menos 2 son los valores ciertos de la ecuación buscada. Vamos con el segundo método. Perdón, el segundo método es el método de eliminación por sustitución. Vamos a resolver otro ejercicio, otro sistema. ¿Por qué sistema? Porque estamos hablando de dos ecuaciones. Una ecuación 1 y una ecuación 2. Recuerden lo que estoy diciendo, que siempre se aconseja trabajar de esta forma. Es decir, primero las variables x, luego la variable y, igualado al término ¿qué? O al término ¿qué? Independiente. Es una forma de trabajar. Como en este caso nos lo están dando ya directamente, pues trabajamos ya de esa forma. Para resolver este método de eliminación por sustitución, despejamos una de las incógnitas, cualquiera. En este caso yo despejo a x de la ecuación 1. Despejo a x de la ecuación 1. Como estoy despejando a x de la ecuación 1, simplemente el que está sumando pasa a restar y el 2 que está multiplicando la x paso a dividir. Ya tengo despejado el valor, la variable x, es decir, que x es igual a ¿qué? A menos 24 menos 5y entre 2. Con ese valor de x ya despejado, yo me voy a la otra ecuación. Y donde está el valor de x, es decir, 8 por x, simplemente yo sustituyo, porque la palabra dice sustitución. Donde está x, yo ¿qué pasa? En vez de colocar x, sustituyo por todo esto que está aquí. Es decir, me voy a la segunda ecuación, a la ecuación 2, y sustituyo el valor de x.
Al sustituir, hago la parte matemática de la matemática. En este caso, este 8 que está multiplicando y este 2 que está dividiendo, simplemente hago una simplificación. 8 entre 2 me da 4. Me da 4 y me doy cuenta que puedo trabajar más cómodamente. Después que hago la propiedad distributiva, es decir, yo multiplico 4 por este y 4 por 5. En este caso nos estamos dando cuenta que convertí la ecuación 2 en una sola variable y. Como dije anteriormente, las variables y pasan al lado izquierdo y todas las constantes van a pasar hacia el lado ¿qué? Derecho. Despejando la variable, en este caso y, que es igual a ¿quién? A menos 5. A menos 5. ¿Por qué? Por este caso, este que está multiplicando pasa a dividir 115 entre menos 23 me da menos 5. Sustituyendo el valor de y, que vale menos 5, en cualquiera de las ecuaciones dadas, por ejemplo, la 1 de la ecuación que se había despejado el valor de x, ustedes despejan el valor de x de la 1, sustituyen el valor de ¿quién? De y, que vale menos 5, lo sustituyen y se dan cuenta que pueden calcular el valor de ¿quién? El valor de x. Sustituyendo, haciendo la multiplicación, sumando y dividiendo, la x me da 1/2. Cuando ustedes puedan verificar el valor de la variable x allá y el valor de la variable y allá son ciertas y se verifican que es el valor verdadero de la ecuación que se está pidiendo. Vámonos con el tercer método. El tercer método es el método de eliminación por reducción. En este caso, vuelvo a repetir, el sistema que nos están dando es un sistema donde están ordenadas de la siguiente forma. Primero la variable x, luego la variable y, igualado al término ¿qué? Independiente o a la constante. Tengo dos ecuaciones. Voy a utilizar el método de reducción. En este método se hacen iguales los coeficientes de una de las incógnitas para que al sumar las dos ecuaciones dé como resultado 0 la suma de dicha variable. Es decir, yo voy a buscar un factor o en su defecto dos factores que me puedan ayudar que cuando multiplique una de las ecuaciones, en su defecto las ecuaciones, una de las variables de 0. En este caso, la ecuación 1 la voy a dejar igual. Pero la ecuación 2 la voy a multiplicar por 2. Si yo multiplico por 2, esa ecuación tengo que hacerlo en todos los miembros, es decir, todos los miembros de la ecuación. El valor del coeficiente de x, el valor del coeficiente de y el valor del término independiente cuando multiplique por 2. Es decir, la ecuación 1 la dejo tal cual. Cuando yo multiplico por 2, 2 por 4, 8. 2 por 3, eso me da 6. Y 2 por menos 23 me da menos 46. ¿Por qué yo multiplico por 2? Porque yo me doy cuenta que al multiplicar por 2, yo puedo eliminar la variable ¿quién? Y al sumarlas, porque yo sumo las ecuaciones, las dos ecuaciones, las sumo algebraicamente, y me doy cuenta que si sumo 5 más 8 me da 13, si sumo 6 menos 6 me da 0, y aquí me da 26. Cuando yo despeje x, el coeficiente 13 que está multiplicando la x pasa ¿a qué? A dividir, por lo tanto x me da menos 2. X me da menos 2. Cuando yo sustituyo el valor de x en cualquiera de las ecuaciones, despejando el valor de y de una de ellas, yo despejo y de una de las ecuaciones, sustituyo el valor de ¿quién? De x que encontré por el método de reducción, lo sustituyo, sumo la parte matemática que tenga que sumar, sumo, divido, resto, opero y la variable que me da y igual a 5. Vamos con otro ejemplo de lo que es el método de reducción. Cuando yo aplique el método de reducción. En este caso, vuelvo a insistir, las variables de las ecuaciones tienen que estar ordenadas. Es la forma de trabajar del profesor Fernando Moreno. En este caso tenemos dos ecuaciones. 10x más 9y igual a 8 es la primera ecuación. 8x menos 15y igual a menos 1 es la otra ecuación. En este caso, nos estamos dando cuenta que no podemos multiplicar por un solo factor en el método de reducción. Vamos a multiplicar por dos factores. Por dos factores. En el caso de la ecuación 1, vamos a multiplicar por un factor 4. Y en el caso de la ecuación 2, vamos a multiplicar por un factor menos 5. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por 4, me doy cuenta que la x me da 40 positivo. Y si multiplico por menos 5,
aquí la multiplicación por x me da menos 40, que al sumarlas, ¿qué? Me da ¿qué? 0. Y el método de reducción consiste en eliminar en suma algebraica una de las variables. Y cuando yo elimino una de las variables, en este caso eliminé a x, yo puedo despejar ¿qué? La otra ecuación. Si sumo aquí los coeficientes, sumo los términos independientes, yo puedo calcular el valor de y despejándola, porque el que está multiplicando pasa a dividir y me da 1/3 el valor de y, porque eliminé la variable ¿quién? X. Este caso lo hice por dos factores. Uno multiplicando por 4 en la primera ecuación y uno multiplicando por 5 en la segunda ecuación, para que al sumar de forma algebraica las dos ecuaciones, una de las variables se elimina. En este caso se elimina ¿quién? La X, para poder calcular la Y. Ya calculada la Y, yo sustituyo la Y en la ecuación 2, despejando el valor de ¿quién? De la variable ¿quién? X. Si yo despejo el valor de la variable X con el valor de Y ya encontrado, aplico la matemática, la multiplicación de factores, la suma de factores, la división de factores respectivas. En la parte 40 de la matemática yo puedo calcular ¿quién? El valor de la variable X. En este caso hemos visto tres métodos, tres metodologías: el sistema de igualación, el sistema de sustitución y el método por reducción. Son tres métodos de los cuales se van a evaluar en esta actividad. Este es el video 1 de matemática de tercer año, para la tercera actividad del tercer lapso concerniente a este último, concerniente a lo que estamos viviendo de coronavirus.